Una joya familiar perdida durante décadas aparece en el cuello de una humilde camarera. Lo que el millonario descubriría después cambiaría 2 vidas para siempre. La lluvia golpeaba implacablemente los ventanales del exclusivo restaurante La Perla Dorada, uno de los establecimientos más prestigiosos de la capital, donde solo los más adinerados podían permitirse cenar. Entre las mesas elegantemente decoradas con manteles de lino y cubiertos de plata, los comensales disfrutaban de exquisitas preparaciones mientras conversaban en voz baja, creando una atmósfera de sofisticación que había caracterizado al lugar durante décadas. En la mesa principal, junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, se encontraba Eduardo Mendoza, un hombre distinguido cuyas canas en las sienes delataban una vida llena de experiencias. A sus años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos e influyentes del país. Sin embargo, detrás de su éxito aparente, Eduardo cargaba con heridas del pasado que el dinero nunca había logrado sanar. Esa noche, Eduardo había venido al restaurante para una cena de negocios con inversores extranjeros, una reunión que podría resultar en el acuerdo más lucrativo de su carrera. Pero sus socios se habían retrasado debido al mal tiempo, dejándolo solo con sus pensamientos mientras observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, cada una llevándose un fragmento de sus reflexiones hacia un pasado que prefería mantener enterrado. ¿Le sirvo algo mientras espera, señor Mendoza?, preguntó una voz suave que interrumpió sus cavilaciones. Eduardo levantó la vista y se encontró con una joven camarera que no había visto antes en el restaurante. Era delgada, de movimientos gráciles, con el cabello recogido en un moño pulcro que revelaba un rostro de facciones delicadas. Sus ojos, de un color claro y expresivo, reflejaban una mezcla de timidez y determinación que inmediatamente captó la atención del empresario. Vestía el uniforme reglamentario del restaurante con una elegancia natural que contrastaba con la obviamente humilde procedencia que se traslucía en sus maneras cuidadosas y respetuosas. «Un whisky escocés, por favor», respondió Eduardo, estudiando discretamente el rostro de la joven mientras ella anotaba la orden en una pequeña libreta. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Mientras la camarera se inclinaba ligeramente para ajustar la servilleta en la mesa, el collar que llevaba en el cuello se deslizó fuera de su uniforme, quedando visible bajo la luz tenue del restaurante. Eduardo sintió como si el mundo se detuviera por completo cuando sus ojos se fijaron en la joya. No era posible. Absolutamente no era posible. El collar que colgaba del cuello de esa joven camarera era idéntico al que había pertenecido a su familia durante generaciones. Una pieza única que había desaparecido en circunstancias traumáticas que habían marcado su vida para siempre. La combinación de perlas naturales y diamantes dispuestos en un patrón específico, el cierre de oro con grabados intrincados, incluso la forma particular en que las piedras capturaban y reflejaban la luz, todo era exactamente igual al collar que había perdido años atrás. «Disculpe», dijo Eduardo con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía aceleradamente. «Ese collar que lleva, ¿dónde lo obtuvo?». La joven, que se había presentado como Sofía Ramírez, palideció visiblemente al escuchar la pregunta. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia su cuello, cubriendo protectoramente la joya como si temiera que alguien fuera a arrebatársela. Es de mi familia», respondió con voz apenas audible, sus ojos mostrando una mezcla de confusión y alarma. «¿Por qué pregunta, señor?». Eduardo se incorporó lentamente en su asiento, luchando contra una avalancha de emociones que amenazaba con abrumarlo. Durante años había mantenido un férreo control sobre sus sentimientos, construyendo muros emocionales que lo habían protegido del dolor, pero también lo habían aislado del amor. Sin embargo, la visión de ese collar había resquebrajado todas sus defensas de un solo golpe. ¿Podría sentarse un momento?», pidió Eduardo, su voz cargada de una urgencia que no podía ocultar. «Es muy importante». Sofía miró nerviosamente hacia la cocina, donde el chef principal dirigía el servicio con autoridad militar. Sabía que los empleados tenían estrictamente prohibido sentarse con los clientes, especialmente durante las horas de mayor actividad del restaurante. «Señor, no puedo. Mi supervisor me despediría si me viera sentada con un cliente».
Necesito este trabajo, susurró Sofía, la desesperación evidente en su voz. Eduardo comprendió inmediatamente la situación. Sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Roberto, soy Eduardo Mendoza. Necesito hablar con el dueño del restaurante La Perla Dorada inmediatamente. Sí, ya sé que es tarde. Es una emergencia. Mientras Eduardo hablaba por teléfono, Sofía permanecía inmóvil, observando con creciente ansiedad cómo este hombre poderoso aparentemente movía influencias por algo relacionado con su collar. No entendía qué podía ser tan importante sobre la joya que había heredado de su abuela, la única cosa de valor que poseía en el mundo. Ya está resuelto, anunció Eduardo después de colgar. El dueño del restaurante es un viejo amigo. Le he explicado que necesito hablar con usted sobre un asunto familiar urgente. No tendrá problemas con su supervisor. Efectivamente, momentos después, el gerente del restaurante se acercó a la mesa con una expresión de respeto y curiosidad. Señorita Ramírez, dijo con tono formal pero amable, el señor Mendoza ha solicitado hablar con usted sobre un asunto personal importante. Puede tomarse el tiempo que necesite. Yo cubriré sus mesas. Sofía se sentó cautelosamente en la silla frente a Eduardo, manteniendo las manos cruzadas sobre su regazo y la espalda recta, claramente incómoda con la situación, pero intrigada por lo que este hombre misterioso pudiera revelarle. Sofía, comenzó Eduardo, pronunciando su nombre con una delicadeza que la sorprendió. Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre ese collar. Su historia, cómo llegó a su familia, cualquier detalle que pueda recordar. No hay mucho que contar, respondió Sofía con honestidad. Perteneció a mi abuela, Esperanza Ramírez. Ella me lo dio cuando era pequeña, antes de morir. Siempre me dijo que era lo más valioso que poseía, no por su precio, sino por la historia que guardaba. ¿Qué historia?, preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Sofía tocó suavemente el collar mientras hablaba, como si el contacto con la joya la conectara con los recuerdos de su abuela querida. Mi abuela trabajó durante muchos años como empleada doméstica en una casa muy grande, con una familia muy rica. Siempre hablaba de esa época como los mejores años de su vida, no por el dinero, sino porque la familia la trataba como si fuera parte de ella, especialmente la señora de la casa y su hija pequeña. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Sofía resonaban con ecos de su propia infancia, cuando su familia había tenido empleados domésticos que, efectivamente, eran tratados como parte de la familia. ¿Recuerda el nombre de esa familia?, preguntó Eduardo, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Los Mendoza, respondió Sofía sin dudar. Mi abuela siempre hablaba de los señores Mendoza con mucho cariño y respeto. Decía que fueron las mejores personas para las que había trabajado. El mundo de Eduardo se tambaleó. Su mente corrió hacia el pasado, hacia los recuerdos de Esperanza, la mujer que había sido mucho más que una empleada para su familia. Esperanza había sido la segunda madre que había criado a Eduardo desde que era un niño, la persona que había estado presente en cada momento importante de su infancia, cuando sus padres estaban ocupados con los negocios familiares. ¿Su abuela alguna vez mencionó a un niño llamado Eduardo?, preguntó con voz quebrada. Los ojos de Sofía se iluminaron con reconocimiento. Sí, siempre hablaba de su pequeño Eduardo. Decía que había sido como un hijo para ella, que lo había visto crecer desde bebé hasta convertirse en un hombre. Hablaba de él con tanto amor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eduardo, sin que pudiera controlarlas. Después de tantos años construyendo una reputación de hombre duro e implacable en los negocios, se encontraba llorando abiertamente en un restaurante frente a una desconocida, que sin saberlo, acababa de conectarlo con la persona más importante de su infancia. Esperanza era como mi segunda madre, logró articular Eduardo entre lágrimas. Cuando mis padres murieron en ese accidente de avión, ella fue quien me cuidó, quien me consoló, quien se aseguró de que no me sintiera solo en esa casa enorme. Sofía se quedó sin aliento, procesando lentamente la magnitud de lo que estaba escuchando. El hombre poderoso que tenía frente a ella era el mismo niño del que su abuela había hablado con tanto amor durante todos esos años. Pero entonces, ¿qué pasó?, preguntó Sofía, recordando las lágrimas que su abuela derramaba cada vez que mencionaba su época con los Mendoza. ¿Por qué mi abuela tuvo que irse? La expresión de Eduardo se ensombreció.
y por un momento, el dolor en su rostro fue tan intenso que Sofía tuvo que resistir el impulso de extender la mano para consolarlo. Cuando cumplí la mayoría de edad y tomé control de la empresa familiar, mi tío Aurelio, quien había sido mi tutor legal, me convenció de que necesitaba modernizar mi vida. Me dijo que mantener empleados domésticos era una tradición anticuada, que un joven empresario moderno debía independizarse completamente. Eduardo hizo una pausa, claramente luchando con recuerdos dolorosos. Yo era joven, arrogante, y quería demostrar que podía manejar mi vida sin ayuda de nadie. Despedí a todo el personal doméstico, incluida Esperanza. Le di una generosa compensación económica, pero nunca le expliqué realmente por qué lo hacía. Simplemente le dije que ya no necesitaba sus servicios. ¿Y el collar?, preguntó Sofía suavemente. El collar había pertenecido a mi madre. Antes de morir, me pidió que se lo diera a Esperanza como muestra de gratitud por todo lo que había hecho por nuestra familia. Yo era tan joven y estaba tan confundido por el dolor de perder a mis padres que simplemente lo olvidé. Cuando finalmente recordé la promesa, ya había despedido a Esperanza y no sabía cómo encontrarla. La realización de lo que había sucedido golpeó a ambos simultáneamente. Esperanza se había llevado el collar no como una ladrona, sino como la heredera legítima de un regalo que nunca había recibido oficialmente, pero que había sido destinado para ella por la última voluntad de la madre de Eduardo. Mi abuela nunca se lo robó, susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella me contó que la señora Mendoza le había prometido algo muy especial antes de morir, algo que nunca recibió. Pero cuando años después encontró el collar en sus pertenencias mientras limpiaba la casa después del despido, pensó que tal vez la señora había encontrado una manera de cumplir su promesa desde el más allá. Eduardo cerró los ojos, abrumado por la comprensión de que Esperanza había pasado años creyendo que había recibido un regalo póstumo de su madre, cuando en realidad él había fallado en cumplir la última voluntad materna. ¿Dónde está Esperanza ahora?, preguntó Eduardo, aunque por la expresión en el rostro de Sofía ya intuía la respuesta. Murió hace algunos años, respondió Sofía con voz quebrada. Cáncer. No teníamos dinero para los mejores tratamientos. Sus últimas palabras fueron sobre usted, señor Mendoza. Dijo que esperaba que hubiera encontrado la felicidad que se merecía. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Eduardo se dio cuenta de que había perdido para siempre la oportunidad de disculparse con la mujer que había sido su segunda madre, de explicarle que su despido no había sido por falta de amor, sino por la confusión y el dolor de un joven huérfano que había tomado decisiones incorrectas bajo la influencia de consejos equivocados. ¿Tiene otros familiares?, preguntó Eduardo finalmente. Sofía negó con la cabeza. Solo teníamos una a la otra. Cuando mi abuela murió, me quedé completamente sola. Por eso trabajo aquí, en varios lugares en realidad, tratando de ahorrar dinero para estudiar enfermería. Era el sueño de mi abuela que yo tuviera una profesión, que no tuviera que limpiar casas ajenas como ella. Eduardo miró a esta joven valiente que llevaba el collar de su madre en el cuello, que representaba la última conexión con la mujer que había sido su figura materna durante los años más formativos de su vida. En Sofía podía ver el reflejo de la bondad y la fortaleza que había caracterizado a Esperanza. Sofía, dijo Eduardo con voz firme pero cargada de emoción, quiero hacer algo por usted. No como caridad, sino como la deuda que tengo con la memoria de Esperanza. No necesito caridad, señor, respondió Sofía con dignidad. Mi abuela me enseñó a trabajar honestamente por lo que necesito. No es caridad, insistió Eduardo. Es justicia. Es cumplir con las promesas que debía haber cumplido hace años. Es honrar la memoria de la mujer que me crió cuando no tenía a nadie más. En ese momento, Eduardo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino también la suya propia. Por primera vez en años, sintió que tenía la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo con su riqueza, algo que fuera más allá de acumular más dinero o cerrar más negocios. ¿Aceptaría usted permitirme ayudarla a cumplir el sueño de Esperanza?, preguntó Eduardo. ¿Me permitiría financiar sus estudios de enfermería, asegurarme de que tenga todo lo que necesita para convertirse en la profesional que su abuela soñaba que fuera? Sofía lo miró con asombro.
incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que este hombre le estaba ofreciendo. Después de años de luchar sola, de trabajar en múltiples empleos para sobrevivir, de creer que sus sueños académicos eran inalcanzables, se le presentaba una oportunidad que parecía demasiado buena para ser real. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó Sofía, su voz mezclando esperanza con incredulidad. Eduardo la miró directamente a los ojos, y en ellos Sofía pudo ver la sinceridad absoluta de sus palabras. Porque Esperanza me enseñó que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por el amor y el cuidado, porque le debo a su abuela mucho más de lo que jamás podré pagar, y porque creo que usted merece tener las mismas oportunidades que cualquier persona, independientemente de las circunstancias en las que nació. La lluvia había cesado fuera del restaurante, y los primeros rayos de luna comenzaban a filtrarse a través de las nubes dispersas, iluminando la mesa donde dos vidas se habían cruzado de la manera más inesperada. El collar que había sido separado de su legítimo hogar durante años había cumplido su propósito: reunir a dos personas que necesitaban encontrarse, que necesitaban sanar heridas del pasado y construir un futuro basado en el amor y la redención. Los días siguientes al encuentro en el restaurante transcurrieron como un torbellino de emociones para ambos protagonistas de esta historia extraordinaria. Eduardo había regresado a su imponente mansión en las afueras de la ciudad, pero por primera vez en años, las paredes de mármol y los muebles de diseño exclusivo no lograban brindarle la sensación de logro que antes experimentaba. En su lugar, se sentía inquieto, como si hubiera despertado de un largo sueño para descubrir que había estado viviendo una vida incompleta. Desde esa noche memorable, Eduardo no había podido quitarse de la mente la imagen de Sofía trabajando incansablemente en el restaurante, cargando bandejas pesadas y atendiendo a clientes exigentes con una sonrisa genuina que contrastaba dramáticamente con el cansancio evidente en sus ojos. Más profundamente, no podía dejar de pensar en Esperanza, en todos los momentos compartidos que había relegado al fondo de su memoria, debido al dolor de haberla perdido de manera tan abrupta e injusta. Mientras tanto, Sofía había regresado a su modesto apartamento de una sola habitación, un espacio pequeño pero impecablemente limpio que compartía con dos compañeras de trabajo. Durante toda la noche había permanecido despierta, dando vueltas en su cama estrecha, repasando una y otra vez la conversación surreal que había tenido con el hombre más poderoso que jamás había conocido. Parte de ella se preguntaba si todo había sido un sueño elaborado, una fantasía nacida del agotamiento y la desesperación de trabajar turnos dobles día tras día. El collar de su abuela descansaba sobre la mesita de noche, capturando los primeros rayos del amanecer que se filtraban a través de la cortina raída. Sofía lo contemplaba con una mezcla de asombro y nostalgia, recordando todas las historias que Esperanza le había contado sobre la familia Mendoza, historias que ahora cobraban un significado completamente nuevo y profundo. «Abuela», susurró Sofía hacia la fotografía enmarcada que guardaba junto a su cama. «¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Sabías que algún día volvería a encontrar a tu pequeño Eduardo?» Esa mañana, mientras se preparaba para otro día extenuante de trabajo en el restaurante, Sofía recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida para siempre. El número en la pantalla de su teléfono móvil gastado no le resultaba familiar, pero algo en su interior le dijo que debía responder. «Señorita Ramírez». La voz al otro lado de la línea era formal pero cálida, perteneciente a una mujer de mediana edad que se presentó como la asistente personal de Eduardo Mendoza. «Sí, soy yo», respondió Sofía con cautela, su corazón comenzando a latir más rápido. «El señor Mendoza me ha pedido que me comunique con usted para coordinar una reunión. Le gustaría invitarla a almorzar hoy, si su horario se lo permite. Hay algunos asuntos importantes que desea discutir con usted». Sofía miró el reloj despertador junto a su cama. Tenía que estar en el restaurante en 2 horas para el turno de almuerzo, y faltar al trabajo significaba perder el salario de todo un día, dinero que necesitaba desesperadamente para pagar el alquiler y los servicios básicos. «Yo tengo que trabajar», murmuró Sofía, la decepción evidente en su voz. «El señor Mendoza ya se ha ocupado de eso», respondió la asistente con una sonrisa audible. «Ha hablado con la administración del restaurante. Usted tiene el día libre con sueldo completo. Un automóvil la estará esperando en su dirección en 1 hora». Cuando Sofía colgó el teléfono, se quedó inmóvil durante varios minutos,
tratando de procesar la realidad de que este hombre poderoso había reorganizado su día laboral con una simple llamada telefónica. Era una demostración del poder y la influencia que Eduardo poseía, pero también de la consideración genuina que tenía hacia su situación económica. El automóvil que llegó a buscarla era elegante pero discreto, conducido por un chofer profesional que la trató con respeto y cortesía. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Sofía observaba por la ventanilla cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente de los barrios modestos donde vivía hacia las zonas exclusivas, donde se alzaban edificios corporativos y restaurantes de lujo. El destino resultó ser un restaurante privado ubicado en el último piso de uno de los rascacielos más altos de la ciudad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Sofía se encontró en un ambiente completamente diferente al bullicioso restaurante donde trabajaba. Aquí, la atmósfera era serena y sofisticada, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Eduardo la esperaba en una mesa junto a los ventanales, vestido de manera más casual que la noche anterior, pero manteniendo esa elegancia natural que parecía ser parte integral de su personalidad. Cuando la vio acercarse, se puso de pie inmediatamente, un gesto de cortesía que sorprendió a Sofía, acostumbrada a ser tratada como invisible por la mayoría de las personas adineradas que frecuentaban su lugar de trabajo. «Sofía, gracias por venir», dijo Eduardo, extendiendo la mano para ayudarla a sentarse. «Espero que no le haya causado inconvenientes el cambio de planes». «Al contrario, señor Mendoza. Gracias por considerar mi situación laboral», respondió Sofía, todavía un poco abrumada por el lujo que la rodeaba. «Por favor, llámeme Eduardo», pidió él con una sonrisa genuina. «Después de todo lo que he descubierto sobre nuestra conexión familiar, las formalidades parecen innecesarias». Durante la primera parte del almuerzo, conversaron sobre temas ligeros: el trabajo de Sofía, sus impresiones sobre la ciudad, sus planes para el futuro. Eduardo demostró ser un conversador atento y empático, haciendo preguntas que revelaban un interés genuino en conocerla como persona, no solo como la nieta de Esperanza. Pero fue cuando llegaron al postre que Eduardo abordó el tema principal de la reunión. «Sofía, he pasado toda la noche pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó Eduardo, su expresión volviéndose seria pero amable. «Me he dado cuenta de que tengo una deuda enorme con la memoria de Esperanza, pero más importante aún, tengo la oportunidad de hacer algo significativo por alguien que merece todas las oportunidades del mundo». Sofía dejó el tenedor sobre el plato, prestando toda su atención a las palabras de Eduardo. «He investigado los programas de enfermería en las mejores universidades del país», continuó Eduardo. «Quiero ofrecerle una beca completa para que pueda estudiar en la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud. No solo cubriría la matrícula, sino también alojamiento, alimentación, libros y un estipendio mensual para sus gastos personales». La magnitud de la oferta dejó a Sofía sin palabras. La Universidad Nacional era la institución más prestigiosa del país en el área de la salud, con una lista de espera de años y costos que estaban completamente fuera de su alcance económico. «Yo no puedo aceptar algo así», logró articular Sofía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Es demasiado generoso. No he hecho nada para merecer». «Ha hecho más de lo que imagina», interrumpió Eduardo suavemente. «Me ha devuelto la conexión con la persona más importante de mi infancia. Me ha dado la oportunidad de honrar la memoria de Esperanza de la manera correcta. Pero más que eso, veo en usted la misma bondad, la misma determinación que caracterizó a su abuela». Eduardo hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar sentimientos que había guardado durante décadas. «Esperanza me crió para ser una buena persona, pero en algún momento del camino perdí esa esencia. Me volví duro, centrado únicamente en el éxito financiero, olvidando los valores de compasión y generosidad que ella me había inculcado. Ayudarla a usted no es solo un regalo para usted, es una oportunidad para mí de reconectar con la persona que solía ser». Sofía procesaba lentamente las palabras de Eduardo, comprendiendo que esta oferta representaba mucho más que asistencia financiera. Era una oportunidad de redención mutua, una manera de honrar el legado de amor que Esperanza había dejado en ambas vidas. ¿Qué esperaría usted a cambio?», preguntó Sofía con cautela práctica. «Absolutamente nada», respondió Eduardo inmediatamente. «No hay condiciones.
No hay expectativas más allá de que utilice esta oportunidad para convertirse en la profesional excepcional que sé que puede ser. La única petición que tengo es que, una vez que se gradúe, considere trabajar en el hospital benéfico que estoy planeando construir en honor a Esperanza. La revelación de que Eduardo planeaba construir un hospital en memoria de su abuela conmovió a Sofía hasta lo más profundo de su ser. Era evidente que este hombre no solo sentía gratitud hacia Esperanza, sino que estaba dispuesto a crear un legado duradero que honrara su memoria. ¿Un hospital?, preguntó Sofía con asombro. Un centro médico completamente gratuito para personas de bajos recursos, explicó Eduardo, su voz cargada de emoción. Esperanza siempre hablaba de la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. Creo que no hay mejor manera de honrar su memoria que proporcionando atención médica de calidad a quienes no pueden pagarla. En ese momento, Sofía comprendió que estaba presenciando la transformación de un hombre que había perdido su camino pero que había encontrado la oportunidad de redimirse a través del amor y la generosidad. Eduardo no estaba simplemente ofreciéndole una educación, le estaba dando la posibilidad de ser parte de algo mucho más grande, de contribuir a un legado de compasión que honraría la memoria de la mujer que los había criado a ambos con tanto amor. «Acepto», dijo Sofía finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Acepto su oferta, pero con una condición». Eduardo levantó las cejas, sorprendido por la respuesta inesperada. «Quiero que me permita trabajar medio tiempo mientras estudio. No para ganar dinero, sino para mantener la conexión con el trabajo honesto que mi abuela me enseñó a valorar. Y quiero contribuir de alguna manera al hospital, aunque sea con trabajo voluntario durante mis estudios». La sonrisa que se extendió por el rostro de Eduardo fue la más genuina que había mostrado en años. En la respuesta de Sofía reconocía el mismo espíritu independiente y la ética de trabajo que había caracterizado a Esperanza. «Esperanza estaría increíblemente orgullosa de usted», dijo Eduardo con voz quebrada por la emoción. «Y yo estoy honrado de poder ser parte de su futuro». Esa tarde, mientras regresaba a su apartamento en el mismo automóvil elegante, Sofía sostenía en sus manos los documentos que cambiarían su vida para siempre. La carta de aceptación preaprobada a la universidad, los papeles de la beca completa y los planos preliminares del Hospital Esperanza Ramírez que Eduardo había mandado diseñar esa misma mañana. Pero más importante que cualquier documento, era la sensación de que su abuela había estado presente en esa reunión, guiando cada palabra, cada decisión, cada momento de conexión entre dos personas que habían sido separadas por las circunstancias, pero reunidas por el poder indestructible del amor familiar. El collar que colgaba de su cuello ya no se sentía como una simple herencia material. Se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los actos de amor verdadero trascienden el tiempo y las circunstancias, creando círculos de bondad que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Las semanas siguientes, al encuentro que había cambiado sus vidas, transcurrieron como un sueño dorado para Sofía. Los trámites universitarios se habían completado con una eficiencia que solo el poder e influencia de Eduardo podían lograr, y pronto se encontraría caminando por los pasillos de la institución educativa más prestigiosa del país. Sin embargo, no todo en su nueva realidad resultaría tan perfecto como había imaginado. La noticia de su extraordinaria fortuna se había extendido rápidamente entre sus compañeras de apartamento y colegas del restaurante. Mientras algunas celebraban genuinamente su buena suerte, otras habían comenzado a susurrar comentarios que llenaban a Sofía de una inquietud creciente. «Es muy extraño que un hombre tan rico se interese tanto en una camarera», murmuró Carla, una de sus compañeras de apartamento, mientras se maquillaba frente al espejo del pequeño baño compartido. «Los millonarios no regalan educaciones universitarias sin esperar algo a cambio». «Tú no entiendes la situación», respondió Sofía, tratando de mantener la calma mientras se preparaba para su último día de trabajo en el restaurante. «Es una deuda familiar, una promesa que debía cumplir». «Claro, eso es lo que él te dice», intervino Diana, la otra compañera, con una sonrisa escéptica. «Pero las mujeres como nosotras no recibimos regalos así de hombres como él, sin que haya intenciones ocultas». Las palabras de sus compañeras plantaron semillas de duda en la mente de Sofía que comenzaron a crecer como maleza venenosa.
Durante días había vivido en una burbuja de gratitud y esperanza, pero ahora se encontraba cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de la generosidad aparentemente desinteresada de Eduardo. Esa misma tarde, mientras servía sus últimas mesas en la Perla Dorada, Sofía notó que varios de sus compañeros de trabajo la observaban con expresiones que variaban entre la envidia y la sospecha. Durante el descanso, el gerente del restaurante, señor Vázquez, se acercó a ella con una sonrisa forzada que no logró ocultar su incomodidad. «Sofía, he escuchado rumores sobre tu situación especial con el señor Mendoza», comenzó Vázquez, ajustándose nerviosamente la corbata. «Espero que entiendas que este establecimiento mantiene ciertos estándares de reputación». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Sofía, sintiendo un nudo formándose en su estómago. «Bueno, es solo que algunos clientes han comentado sobre relaciones inapropiadas entre empleados y clientes adinerados. No estoy acusándote de nada, por supuesto, pero preferiría que tu último día transcurriera sin incidentes». La implicación de las palabras del gerente golpeó a Sofía como una bofetada. Estaba sugiriendo que su relación con Eduardo era de naturaleza romántica, o peor aún, transaccional. La injusticia de la insinuación la llenó de una indignación que nunca había experimentado. «Señor Vázquez», dijo Sofía con voz temblorosa pero firme, «el señor Mendoza conoció a mi abuela cuando era niño. Ella trabajó para su familia durante años. No hay nada inapropiado en nuestra relación». Por supuesto», murmuró Vázquez, claramente sin creer una palabra. «Solo cuida tu reputación, niña. Los escándalos siguen a las personas toda la vida». Esa noche, Sofía regresó a su apartamento con el corazón pesado y la mente llena de dudas que había logrado mantener a raya durante semanas. Se sentó en su pequeña cama, sosteniendo el collar de su abuela entre sus manos, buscando en la joya familiar la sabiduría que Esperanza habría compartido en un momento como este. «¿Qué debo hacer, abuela?», susurró hacia la fotografía enmarcada. «¿Cómo puedo saber si estoy tomando la decisión correcta?». Fue entonces cuando su teléfono sonó. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla, y por primera vez desde que lo había conocido, Sofía vaciló antes de responder la llamada. «Sofía, espero no llamar en mal momento», dijo la voz cálida de Eduardo. «Quería confirmar nuestra cita de mañana para visitar el campus universitario». «Eduardo», comenzó Sofía, su voz revelando la turbulencia emocional que había estado experimentando. «Necesito hacerle una pregunta directa». «Por supuesto, puede preguntarme lo que guste». Sofía respiró profundamente, reuniendo el valor para abordar sus dudas más profundas. «¿Por qué está haciendo realmente todo esto por mí? Y por favor, sea completamente honesto». El silencio que siguió fue tan prolongado que Sofía comenzó a preguntarse si la llamada se había cortado. Cuando Eduardo finalmente habló, su voz llevaba una gravedad que no había mostrado antes. «Sofía, ¿ha sucedido algo? ¿Alguien le ha dicho algo que la ha hecho dudar?» «Las personas hablan», admitió Sofía. «Dicen que los hombres como usted no ayudan a mujeres como yo sin esperar compensación». La pausa que siguió fue aún más larga, y cuando Eduardo respondió, Sofía pudo escuchar dolor genuino en su voz. «Entiendo por qué la gente podría pensar eso, y lamento profundamente que haya tenido que escuchar esas insinuaciones. Sofía, ¿podría encontrarse conmigo mañana temprano? Hay algo que necesito mostrarle, algo que debería haber compartido desde el principio». A la mañana siguiente, en lugar del campus universitario, Eduardo llevó a Sofía a un cementerio elegante en las afueras de la ciudad. Caminaron en silencio por senderos bordeados de árboles centenarios hasta detenerse frente a una tumba de mármol negro que llevaba grabados los nombres de los padres de Eduardo. «Mis padres murieron cuando tenía 17 años», comenzó Eduardo, su voz cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante décadas. «Un accidente de aviación durante un viaje de negocios. De un día para otro, me convertí en huérfano y heredero de un imperio empresarial que no entendía ni estaba preparado para manejar». Eduardo se arrodilló junto a la tumba, colocando flores frescas que había traído consigo. «Esperanza no era simplemente una empleada en nuestra casa, Sofía. Después de la muerte de mis padres, se convirtió en mi guardiana emocional. Me alimentaba cuando no tenía apetito. Me consolaba cuando las pesadillas me despertaban llorando. Me enseñaba sobre valores y moralidad cuando el mundo de los negocios trataba de corromperme.
Sofía observaba en silencio, comprendiendo que Eduardo estaba compartiendo heridas que probablemente nunca había mostrado a otra persona. Mi tío Aurelio tenía la tutela legal, pero Esperanza tenía mi corazón. Cuando cumplí la mayoría de edad y tomé control de la empresa, Aurelio me convenció de que necesitaba proyectar una imagen de independencia total. Me dijo que mantener empleados domésticos me haría parecer débil ante mis competidores empresariales. Eduardo se incorporó lentamente, sus ojos fijos en la lápida de sus padres. Fui un cobarde, Sofía. Despedí a Esperanza no porque no la necesitara, sino porque tenía miedo de que otros vieran mi dependencia emocional hacia ella como una debilidad. Le fallé a la única persona que había estado verdaderamente presente durante los momentos más oscuros de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Eduardo mientras continuaba su confesión. Durante todos estos años, he construido un imperio financiero, pero me he sentido completamente vacío. He tenido relaciones románticas que fracasaron porque no podía conectar emocionalmente con nadie. He cerrado negocios multimillonarios que no me han dado ni un momento de satisfacción real. Eduardo se volvió hacia Sofía, sus ojos reflejando una vulnerabilidad absoluta. Cuando la vi con el collar de mi madre, cuando descubrí que era la nieta de Esperanza, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad de hacer lo correcto. No la estoy ayudando porque espere algo a cambio, Sofía. La estoy ayudando porque necesito redimirme ante la memoria de la mujer que me crió con amor cuando nadie más podía hacerlo. Sofía se acercó a Eduardo, viendo en este hombre poderoso al niño huérfano que había perdido no solo a sus padres, sino también a la única figura materna que le había quedado debido a su propia inmadurez y presión social. Eduardo, dijo suavemente, mi abuela nunca guardó rencor. Hasta sus últimos días hablaba de usted con amor y comprensión. Decía que los jóvenes a veces toman decisiones equivocadas, pero que eso no define quiénes son en el fondo. ¿Realmente decía eso?, preguntó Eduardo, su voz quebrándose. Siempre. Decía que usted tenía un corazón bueno, pero que el mundo de los adultos a veces confunde a los jóvenes sobre lo que realmente importa en la vida. En ese momento, Eduardo sacó del bolsillo de su abrigo un sobre amarillento y desgastado. Encontré esto entre los papeles de mi tío después de su muerte el año pasado, dijo, entregándole el sobre a Sofía. Es una carta que Esperanza escribió después de que la despedí. Nunca me la entregaron. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y comenzó a leer la letra familiar de su abuela. Mi querido Eduardo, no guardo resentimiento por tu decisión. Entiendo que necesitas encontrar tu propio camino en el mundo. Solo quiero que sepas que siempre serás el hijo de mi corazón y que estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. Espero que algún día encuentres la felicidad que te mereces y que recuerdes que el amor verdadero nunca se basa en lo que podemos dar o recibir, sino en lo que elegimos compartir desinteresadamente. Cuando Sofía terminó de leer, ambos estaban llorando sin reservas. La carta de Esperanza había creado un puente emocional entre el pasado y el presente, demostrando que el amor genuino trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora entiende por qué necesito hacer esto, dijo Eduardo. No es caridad, no es manipulación, no hay agendas ocultas. Es amor filial hacia la memoria de la mujer que me enseñó qué significa ser una buena persona. Sofía asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de la conexión que Eduardo había mantenido con su abuela durante todos estos años de separación. Acepto su ayuda, dijo Sofía con voz firme, pero quiero que sepa que voy a honrar la memoria de mi abuela convirtiéndome en la mejor enfermera que pueda ser. No solo por mí, sino por ella y por usted. Eso es todo lo que podría pedir, respondió Eduardo con una sonrisa genuina. Mientras regresaban al automóvil, Sofía se sentía liberada de las dudas que habían estado atormentándola. Había visto la verdad en los ojos de Eduardo, había leído las palabras de amor de su abuela, y había comprendido que estaba siendo parte de algo mucho más grande que una simple transacción educativa. Eduardo, dijo mientras se alejaban del cementerio, ¿puedo hacerle una petición? Por supuesto. Cuando termine mis estudios y comience a trabajar en el hospital que va a construir, quiero que visite a mi abuela conmigo regularmente. Creo que a ella le gustaría saber que finalmente encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Eduardo sonrió, sintiendo por primera vez en décadas que había encontrado no solo la redención, sino también una familia.
El primer día de clases en la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud llegó como un amanecer lleno de promesas para Sofía. Mientras caminaba por el campus de ensueño con sus edificios de arquitectura colonial y jardines perfectamente cuidados, se sentía como si estuviera ingresando a un mundo completamente diferente al que había conocido toda su vida. Sus nuevos compañeros de clase provenían de familias acomodadas, con padres médicos, empresarios exitosos o profesionales destacados. Sus conversaciones giraban en torno a viajes al extranjero, automóviles de lujo que habían recibido como regalos de graduación y planes de especialización en universidades europeas. Sofía escuchaba en silencio, consciente de que su historia personal era radicalmente diferente a la de sus pares. Durante las primeras semanas, logró mantener un perfil discreto, concentrándose intensamente en sus estudios y demostrando una dedicación que impresionaba incluso a los profesores más exigentes. Su comprensión intuitiva de la anatomía humana, combinada con una compasión natural hacia el sufrimiento ajeno, la distinguía rápidamente como una estudiante excepcional. Sin embargo, fue durante una tarde de laboratorio de práctica clínica que su mundo aparentemente perfecto comenzó a resquebrajarse de manera inesperada. «¿Sofía Ramírez?», preguntó una voz autoritaria desde la entrada del laboratorio. Sofía levantó la vista de la maqueta de corazón humano que estaba estudiando y se encontró con una mujer elegantemente vestida, de mediana edad, cuyo porte y actitud irradiaban poder y sofisticación. Sus ojos, de un azul penetrante, examinaban a Sofía con una intensidad que la hizo sentir incómoda inmediatamente. «Sí, soy yo», respondió Sofía, notando que todos sus compañeros de clase habían detenido sus actividades para observar la interacción. «Soy Victoria Mendoza», se presentó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que conoce a mi hermano, Eduardo». El laboratorio se sumió en un silencio absoluto. Todos los estudiantes conocían el nombre Mendoza, una de las familias más poderosas e influyentes del país. La revelación de que Sofía tenía algún tipo de conexión con esta dinastía empresarial provocó miradas de asombro, envidia y especulación inmediata. «Necesito hablar con usted», continuó Victoria con tono imperativo. «En privado». Sofía sintió un nudo formándose en su estómago mientras seguía a Victoria fuera del laboratorio, consciente de los susurros y miradas que dejaba atrás. Caminaron en silencio hasta llegar a un café elegante dentro del campus, donde Victoria eligió una mesa apartada que les proporcionaría la privacidad necesaria para una conversación que, Sofía intuía, cambiaría todo. «Imagino que se pregunta quién soy y qué quiero», comenzó Victoria una vez que se sentaron, pidiendo un café expreso mientras Sofía optaba por agua simple, demasiado nerviosa para consumir algo más. «Eduardo nunca me mencionó que tuviera una hermana», respondió Sofía con cautela. Victoria se rió, pero el sonido carecía completamente de humor. «Mi hermano y yo hemos tenido diferencias durante años. Él prefiere fingir que no existo, especialmente cuando se trata de sus decisiones financieras más cuestionables». «¿Decisiones cuestionables?», preguntó Sofía, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Su súbita generosidad hacia usted, por ejemplo», respondió Victoria con frialdad calculada. «Una educación universitaria completa, gastos cubiertos, planes para un hospital, todo para una camarera que conoció por casualidad en un restaurante». La forma en que Victoria pronunció la palabra camarera estaba cargada de desprecio, y Sofía sintió una ira defensiva creciendo en su interior. «Mi hermano le ha contado una historia muy emotiva sobre nuestra antigua empleada doméstica, ¿verdad?», continuó Victoria, sin esperar respuesta. «La noble esperanza que lo crió como un hijo, que merece ser honrada a través de su nieta. Esa historia es verdadera», defendió Sofía, aunque una duda fría comenzaba a instalarse en su corazón. «Oh, la historia es real», admitió Victoria con una sonrisa cruel. «Pero está incompleta. Hay detalles importantes que mi querido hermano ha omitido convenientemente». Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sofía con intensidad depredadora. «¿Le contó Eduardo por qué realmente despidió a Esperanza?» «Me dijo que fue influenciado por su tío, que sintió presión para proyectar independencia», respondió Sofía, pero su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. «Mentira», declaró Victoria categóricamente.
Eduardo despidió a Esperanza porque descubrió que ella había estado robando joyas familiares durante años, incluyendo el collar que usted lleva en el cuello. El mundo de Sofía se detuvo por completo. La acusación era tan devastadora, tan contraria a todo lo que conocía sobre su abuela, que inicialmente su mente se negó a procesarla. «Eso es imposible», susurró Sofía. «Mi abuela nunca robaría nada. Tengo la documentación policial», continuó Victoria implacablemente. Reportes de objetos faltantes, testimonios de otros empleados, incluso fotografías del inventario familiar que muestran las piezas desaparecidas. Victoria sacó de su elegante bolso una carpeta llena de documentos y fotografías que procedió a extender sobre la mesa como evidencia condenatoria. Eduardo nunca presentó cargos formales porque no quería el escándalo público, pero Esperanza fue despedida en desgracia. «El collar que usted usa fue robado de la caja fuerte personal de mi madre». Sofía miraba los documentos con horror creciente. Las fotografías mostraban efectivamente joyas que reconocía de las pocas pertenencias que Esperanza había dejado al morir. Piezas que su abuela había descrito como regalos de la familia, por años de servicio leal. «¿Por qué me está contando esto?», logró articular Sofía, sintiendo náuseas. «Porque mi hermano está teniendo una crisis de mediana edad muy costosa», respondió Victoria fríamente. «Se ha inventado esta fantasía romántica sobre redimir el pasado, y está dispuesto a gastar millones para alimentar esta ilusión». Victoria se inclinó aún más cerca, su voz descendiendo a un susurro venenoso. «Pero yo protejo los intereses familiares, Sofía. Y no permitiré que una ladrona o su descendiente manipulen a mi hermano para obtener dinero que no merecen». Las palabras de Victoria golpearon a Sofía como puñaladas físicas. Todo su mundo, construido sobre la admiración hacia su abuela y la gratitud hacia Eduardo, se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Sofía con voz apenas audible. «Quiero que termine esta farsa inmediatamente», declaró Victoria. «Retire su solicitud universitaria, rechace toda ayuda financiera de Eduardo y desaparezca de nuestras vidas antes de que esto se convierta en un escándalo público que dañe la reputación familiar». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Victoria se volvió absolutamente glacial. «Entonces me veré obligada a presentar evidencia de los robos de su abuela a las autoridades correspondientes. Incluso después de muerta, el escándalo arruinaría su memoria para siempre. Y usted, como cómplice al usar joyas robadas, enfrentaría cargos criminales». Sofía sintió como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. La amenaza era clara. O renunciaba voluntariamente a todo lo que Eduardo le había ofrecido, o Victoria destruiría no solo su futuro, sino también la memoria de la única familia que había conocido. «Le doy 24 horas para tomar la decisión correcta», anunció Victoria, levantándose de la mesa con movimientos elegantes pero predatorios. «Después de eso, tomaré las medidas necesarias para proteger a mi hermano de su propia ingenuidad». Después de que Victoria se marchó, Sofía permaneció sentada en el café durante horas, mirando los documentos que la mujer había dejado deliberadamente sobre la mesa. Las fotografías, los reportes, los testimonios, todo parecía genuino y oficial. ¿Era posible que su abuela, la mujer que había criado con tanto amor y valores morales, hubiera sido realmente una ladrona? ¿Había construido toda su vida sobre una mentira fundamental? Esa noche, Sofía regresó a su dormitorio universitario con el corazón destrozado y la mente llena de dudas tortuosas. Se sentó en su cama, sosteniendo el collar que ahora se sentía como evidencia criminal contra la memoria de su abuela. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Eduardo en la pantalla. Por primera vez desde que lo había conocido, Sofía no respondió la llamada. ¿Cómo podía enfrentar al hombre que había sido tan generoso con ella, cuando ahora sabía que esa generosidad estaba basada en información falsa o incompleta? Durante toda la noche, Sofía luchó consigo misma, tratando de decidir entre proteger la memoria de su abuela y mantener la honestidad hacia Eduardo. La amenaza de Victoria colgaba sobre ella como una espada, pero más doloroso aún era la posibilidad de que todo lo que había creído sobre Esperanza fuera una mentira. Al amanecer, Sofía había tomado una decisión que le rompía el corazón, pero que sentía moralmente necesaria. Escribió una carta para Eduardo.
explicando que había decidido rechazar su ayuda por razones personales que no podía explicar. No mencionó a Victoria ni las acusaciones contra Esperanza, pero agradeció profundamente todo lo que él había hecho por ella. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la oficina de administración universitaria para formalizar su retirada, algo inesperado sucedió que cambiaría completamente el curso de los eventos. «¡Sofía!», gritó una voz familiar desde el otro lado del patio universitario. Se volvió para ver a Eduardo corriendo hacia ella con una expresión de urgencia y preocupación que nunca había visto antes en su rostro. «Necesito hablar contigo inmediatamente», dijo Eduardo cuando la alcanzó, respirando agitadamente. «Es sobre Victoria. Mi hermana vino a verte ayer, ¿verdad?». Sofía asintió, incapaz de hablar debido a la emoción que amenazaba con abrumarla. «Sofía», dijo Eduardo, tomando sus manos suavemente, «todo lo que Victoria te dijo sobre Esperanza son mentiras. Mentiras que ella misma inventó hace años para justificar su propia conducta». «¿Qué?», susurró Sofía. «Esperanza nunca robó nada. Victoria fue quien robó las joyas familiares para financiar sus adicciones al juego. Cuando nuestros padres descubrieron la verdad, Victoria convenció a nuestro tío de culpar a Esperanza para salvar su propia reputación. La revelación golpeó a Sofía como un rayo de esperanza en medio de la tormenta más oscura de su vida. La revelación de Eduardo sobre la verdadera naturaleza de Victoria cayó sobre Sofía como agua fresca en un desierto de desesperación. Sin embargo, la magnitud de la manipulación que había sufrido era tan abrumadora que necesitó varios minutos para procesar completamente lo que acababa de escuchar. «¿Victoria robó las joyas?», preguntó Sofía, su voz mezclando incredulidad con un alivio cautelos. «¿Pero cómo es posible que haya documentos oficiales acusando a mi abuela?». Eduardo tomó las manos de Sofía entre las suyas, notando cómo temblaban por la tensión emocional que había soportado durante las últimas 24 horas. «Sofía, mi hermana es una persona muy enferma. Durante años ha luchado contra adicciones al juego que casi destruyeron su matrimonio y su reputación social. Cuando nuestros padres descubrieron que había estado robando joyas familiares para pagar sus deudas, Victoria orquestó un plan para culpar a Esperanza». Eduardo hizo una pausa, claramente luchando con recuerdos dolorosos que había preferido mantener enterrados. «Victoria convenció a nuestro tío Aurelio de que si el escándalo se hacía público, arruinaría las oportunidades matrimoniales y sociales de nuestra familia. Aurelio, que siempre había sido obsesivo con las apariencias, estuvo dispuesto a sacrificar a una empleada doméstica para proteger el nombre familiar. ¿Pero los documentos que me mostró parecían tan reales?», insistió Sofía, todavía luchando por reconciliar la evidencia que había visto con esta nueva versión de los hechos. «Porque eran reales», admitió Eduardo con amargura. «Victoria y Aurelio fabricaron reportes falsos, sobornaron a otros empleados para que dieran testimonios en contra de Esperanza, incluso falsificaron evidencia fotográfica. Tenían los recursos y las conexiones para hacer que cualquier mentira pareciera verdad oficial». La explicación dejó a Sofía horrorizada por la sofisticación de la conspiración que había destruido la reputación de su abuela inocente. «¿Usted sabía la verdad cuando despidió a Esperanza?», preguntó Sofía, necesitando entender completamente el rol de Eduardo en la tragedia familiar. Eduardo cerró los ojos, el peso de la culpa evidente en cada línea de su rostro. «No, yo tenía 18 años». Acababa de perder a mis padres y confiaba completamente en Aurelio y Victoria. Cuando me presentaron la evidencia contra Esperanza, me sentí traicionado y herido. La despedí inmediatamente, sin darle oportunidad de defenderse. ¿Cuándo descubrió la verdad? Hace 3 años, cuando Victoria tuvo una crisis nerviosa después de perder una cantidad devastadora de dinero en un casino. Durante su tratamiento psiquiátrico, confesó todo. Los robos, la conspiración contra Esperanza, la fabricación de evidencia. Había vivido con la culpa durante décadas. Eduardo se incorporó, caminando hacia la ventana del campus mientras continuaba su relato. Inmediatamente contraté investigadores privados para verificar su confesión. Descubrieron que Victoria había vendido las joyas robadas a coleccionistas internacionales y que había utilizado documentos falsificados para crear un rastro de evidencia que incriminara a Esperanza. «¿Por qué Victoria vino a amenazarme ahora?», preguntó Sofía, comenzando a comprender la complejidad de la situación familiar. «Porque está desesperada», respondió Eduardo con tristeza.
Su matrimonio terminó en divorcio el año pasado cuando su esposo descubrió la verdad sobre sus adicciones. Ha perdido la custodia de sus hijos, la mayoría de sus amigos sociales, y está enfrentando problemas financieros graves. Eduardo se volvió hacia Sofía, sus ojos reflejando una determinación férrea. Victoria ve mi relación contigo como una amenaza a cualquier herencia futura que pueda recibir. En su mente enferma, si puede convencerte de que rechaces mi ayuda, demostrará que eres una oportunista y me alejará de cualquier conexión con la familia de Esperanza. La comprensión completa de la situación dejó a Sofía sin palabras. Había sido víctima de una manipulación elaborada diseñada no solo para alejarla de Eduardo, sino también para proteger los intereses financieros de una mujer desesperada. «Eduardo», dijo Sofía finalmente, «necesito ver la evidencia real. Necesito saber con certeza absoluta que mi abuela era inocente». «Por supuesto», respondió Eduardo inmediatamente. «De hecho, tengo algo que debes ver». Eduardo sacó su teléfono y marcó un número rápidamente. «Miguel, soy Eduardo. ¿Podrías traer el archivo completo de la investigación Ramírez al campus universitario?» «Sí, ahora mismo. Es urgente». Mientras esperaban, Eduardo llevó a Sofía a un café tranquilo donde podrían hablar con privacidad. Durante los siguientes 30 minutos, le contó detalles adicionales sobre la investigación que había iniciado después de la confesión de Victoria. «Los investigadores rastrearon todas las joyas robadas», explicó Eduardo. «Encontraron recibos de venta, testimonios de los compradores, incluso fotografías de Victoria en los establecimientos donde vendió las piezas. La evidencia es irrefutable. ¿Qué pasó con los empleados que testificaron contra mi abuela? 2 de ellos admitieron haber sido sobornados por Victoria. El tercero había muerto, pero su viuda confesó que su esposo había mentido a cambio de una suma considerable de dinero». Cuando llegó Miguel, el investigador privado que Eduardo había contratado, trajo consigo una caja llena de documentos, fotografías y evidencia que pintaba un cuadro completamente diferente al que Victoria había presentado. «Señorita Ramírez», dijo Miguel con respeto profesional, «lamento profundamente lo que su familia sufrió debido a las acciones de Victoria Mendoza. Su abuela era completamente inocente». Miguel procedió a mostrar a Sofía evidencia fotográfica de Victoria vendiendo las joyas familiares, recibos bancarios que mostraban los pagos a empleados sobornados, e incluso grabaciones de audio de conversaciones donde Victoria admitía haber fabricado la evidencia contra Esperanza. «La confesión más damning», continuó Miguel, «fue cuando Victoria admitió que había escogido a Esperanza como chivo expiatorio, específicamente porque era una inmigrante sin recursos legales para defenderse adecuadamente». La revelación final sobre las motivaciones discriminatorias de Victoria llenó a Sofía de una ira justa que nunca había experimentado. No solo habían destruido la reputación de su abuela, sino que lo habían hecho explotando su vulnerabilidad como mujer trabajadora sin poder social. «¿Qué puedo hacer para limpiar el nombre de mi abuela?», preguntó Sofía, su voz cargada de determinación. «Ya está hecho», respondió Eduardo con una sonrisa. «He presentado toda esta evidencia a las autoridades apropiadas. El registro oficial ahora muestra que Esperanza Ramírez fue falsamente acusada y que Victoria Mendoza es la verdadera culpable de los robos». Eduardo tomó la mano de Sofía suavemente. «Pero hay más que quiero hacer. Quiero crear una fundación en nombre de Esperanza que proporcione asistencia legal gratuita a trabajadores domésticos que enfrenten acusaciones falsas. Ninguna familia debería sufrir lo que ustedes sufrieron». La generosidad continua de Eduardo, incluso después de descubrir la verdad completa sobre los crímenes de su hermana, conmovió a Sofía profundamente. «Eduardo, ¿por qué nunca me contó sobre Victoria antes? ¿Por qué permitió que yo descubriera su existencia de manera tan traumática?» Eduardo suspiró, claramente luchando con sentimientos complejos sobre su hermana. «Porque esperaba que Victoria hubiera aprendido de sus errores después del tratamiento psiquiátrico. Pensé que mantenerla alejada de ti sería suficiente para protegerte. No anticipé que llegaría hasta el punto de amenazarte directamente. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Victoria enfrentará consecuencias legales por los documentos falsificados y las amenazas que te hizo», respondió Eduardo firmemente. «Pero también recibirá la ayuda médica que necesita para tratar sus adicciones y problemas mentales». En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó.
Después de una conversación breve, se volvió hacia Sofía con una expresión seria. Era mi abogado. Victoria ha sido arrestada por falsificación de documentos y extorsión. Aparentemente, después de amenazarte ayer, trató de usar las mismas tácticas con otros miembros de la familia para obtener dinero. La noticia del arresto de Victoria proporcionó a Sofía una sensación de justicia, pero también de tristeza por una mujer que había permitido que sus demonios personales destruyeran no solo su propia vida, sino también las vidas de personas inocentes. Sofía, dijo Eduardo después de un momento de silencio, quiero que sepas que todo mi compromiso contigo permanece exactamente igual. Tu educación, el hospital en honor a Esperanza, todo continuará según lo planeado. Gracias, respondió Sofía, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero ahora tengo una motivación adicional para Succeed. Quiero honrar la memoria de mi abuela no solo siendo una excelente enfermera, sino también ayudando a proteger a otros trabajadores vulnerables. Eduardo sonrió, viendo en Sofía la misma combinación de compasión y determinación que había admirado en Esperanza. Creo que Esperanza estaría increíblemente orgullosa de la mujer en que te has convertido, dijo Eduardo. Y yo estoy honrado de poder ser parte de tu futuro. Esa tarde, mientras Sofía regresaba a sus clases con renovada confianza y propósito, se dio cuenta de que la prueba que había enfrentado la había fortalecido de maneras que no había anticipado. Había aprendido a defender la memoria de su abuela, a cuestionar información que parecía oficial pero era falsa, y a confiar en sus propios instintos sobre el carácter de las personas. El collar de Esperanza, que había llevado durante todo el ordeal, ahora se sentía más pesado pero también más significativo. No era solo una herencia material, sino un símbolo de resistencia contra la injusticia y un recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde años en emerger, siempre encuentra una manera de prevalecer. Los meses que siguieron a la resolución del conflicto con Victoria marcaron una transformación extraordinaria en la vida de Sofía. La universidad, que inicialmente había sido un lugar de inseguridad y dudas, se convirtió en su segundo hogar, donde su talento natural para la enfermería florecía bajo la guía de profesores que reconocían en ella una vocación auténtica y profunda. El escándalo público del arresto de Victoria había tenido consecuencias inesperadas para Sofía. Lejos de convertirse en objeto de lástima o curiosidad morbosa, se había transformado en una figura de admiración entre sus compañeros de clase. La historia de cómo había defendido la memoria de su abuela contra acusaciones falsas y cómo había mantenido su integridad ante amenazas poderosas había inspirado a muchos estudiantes que provenían de familias trabajadoras similares. Sofía, necesito que veas esto, le dijo su profesora favorita, la doctora Carmen Herrera, durante una tarde de práctica clínica en el hospital universitario. La doctora era una mujer de mediana edad cuya reputación como educadora excepcional era legendaria en toda la facultad. La doctora Herrera llevó a Sofía hacia su oficina privada, donde sobre el escritorio descansaba un sobre elegante con el sello oficial del Ministerio de Salud. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Una invitación para participar en el Programa Nacional de Excelencia en Enfermería, respondió la doctora con una sonrisa orgullosa. Solo se otorgan 10 becas cada año a los estudiantes más prometedores de todo el país. Tu expediente académico y tu proyecto de investigación sobre atención compasiva en comunidades vulnerables han captado la atención del comité de selección. Sofía tomó la carta con manos temblorosas, leyendo las palabras que confirmaban su selección para un programa que incluía rotaciones en los mejores hospitales internacionales y acceso a capacitación especializada con los médicos más renombrados del mundo. Doctora Herrera, yo no sé qué decir, murmuró Sofía, abrumada por la magnitud de la oportunidad. Di que sí, respondió la doctora firmemente. Sofía, en mis 30 años enseñando, he visto pasar a miles de estudiantes. Tú tienes algo especial, una combinación de competencia técnica y compasión humana que es extraordinariamente rara. La profesora se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más personal. Pero hay algo más que quiero discutir contigo. He estado siguiendo los planes del señor Mendoza para el Hospital Esperanza Ramírez. ¿Sabías que me ha contactado para ser la directora médica del proyecto? Sofía negó con la cabeza, sorprendida de que Eduardo no hubiera mencionado este desarrollo durante sus conversaciones regulares.
El señor Mendoza quiere crear algo revolucionario, continuó la doctora Herrera. No solo un hospital gratuito, sino un modelo completamente nuevo de atención médica que combine excelencia técnica con atención personalizada y compasiva. Quiere que tú seas parte integral del equipo de liderazgo desde el principio. La propuesta dejó a Sofía sin palabras. La idea de contribuir al diseño y funcionamiento del hospital que honraría la memoria de su abuela era emocionante, pero también intimidante. ¿Cree que estoy preparada para una responsabilidad tan grande?, preguntó Sofía con honestidad. Creo que tu perspectiva única como alguien que ha experimentado tanto la pobreza como la educación privilegiada te dará insights invaluables sobre cómo servir realmente a las comunidades necesitadas, respondió la doctora. Esa noche, Sofía se reunió con Eduardo en su restaurante favorito, el mismo lugar donde todo había comenzado meses atrás. La mesa junto a la ventana se había convertido en su lugar especial, donde compartían actualizaciones sobre el progreso del hospital y las experiencias universitarias de Sofía. Eduardo, la doctora Herrera me contó sobre la oferta para trabajar en el hospital desde el principio, dijo Sofía después de que él le hubiera contado sobre los últimos desarrollos en la construcción. Eduardo sonrió, claramente complacido de que la noticia hubiera llegado a Sofía de manera natural. Quería que la idea viniera de alguien más para que no sintieras presión de mi parte, explicó Eduardo. Tu educación y tu futuro deben ser decisiones completamente tuyas. ¿Pero qué opina usted realmente? ¿Cree que sería beneficioso para mi desarrollo profesional comenzar en un hospital nuevo en lugar de ganar experiencia en instituciones establecidas? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sofía, he construido mi carrera tomando riesgos calculados en proyectos que me apasionaban genuinamente. El Hospital Esperanza no será solo otro centro médico. Será un laboratorio de innovación en atención sanitaria, un lugar donde podrás ayudar a desarrollar nuevos modelos de cuidado que podrían transformar la medicina en todo el país. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más personal. Pero, más importante que eso, será un lugar donde podrás honrar directamente la memoria de Esperanza todos los días, donde cada paciente que ayudes será un tributo viviente a los valores que ella te enseñó. La perspectiva de Eduardo resonó profundamente con Sofía, quien había estado buscando maneras de mantener viva la memoria de su abuela más allá del simple éxito académico. «Hay algo más que quiero mostrarle», dijo Sofía, sacando de su bolso un sobre que había estado cargando durante semanas. Eduardo abrió el sobre y encontró una carta manuscrita en papel elegante, escrita con la caligrafía cuidadosa que había llegado a asociar con Sofía. «Querida Esperanza», comenzó la carta, «quiero contarte sobre el hombre extraordinario que fue tu pequeño Eduardo y sobre el legado increíble que estás creando a través de nosotros». Eduardo leyó la carta completa, una narrativa hermosa donde Sofía le contaba a su abuela fallecida sobre todos los desarrollos positivos en sus vidas, sobre el hospital que se construiría en su honor y sobre cómo el amor que había sembrado continuaba floreciendo en nuevas generaciones. Cuando terminó de leer, Eduardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Escribe estas cartas regularmente?», preguntó con voz emocionada. «Cada semana desde que la conocí», admitió Sofía. «Es mi manera de mantenerla informada sobre todo lo que está pasando, y también mi forma de procesar mis propias emociones sobre estos cambios tan grandes en mi vida». «¿Puedo pedirle un favor?», preguntó Eduardo después de un momento. «Por supuesto. ¿Le importaría si también le escribiera cartas a Esperanza? Han pasado tantos años desde que pude comunicarme con ella, y siento que tengo mucho que explicar y agradecer». La petición de Eduardo conmovió a Sofía profundamente. La idea de que este hombre poderoso quisiera escribir cartas a su abuela fallecida demostraba una humildad y una necesidad emocional genuina que la mayoría de las personas nunca verían. «Creo que a ella le encantaría escuchar de usted», respondió Sofía con una sonrisa cálida. Durante las siguientes semanas, mientras Sofía se preparaba para aceptar tanto la beca nacional como el rol en el Hospital Esperanza, una rutina hermosa se desarrolló entre ella y Eduardo. Ambos escribían cartas regulares a Esperanza, compartiendo actualizaciones sobre el progreso del hospital, las experiencias de Sofía en la universidad, y reflexiones sobre cómo la influencia de Esperanza continuaba guiando sus decisiones diarias.
El proyecto del hospital había progresado más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Eduardo había contratado a los mejores arquitectos y diseñadores del país, pero también había insistido en que el diseño incorporara elementos que reflejaran la personalidad cálida y acogedora que había caracterizado a Esperanza. Quiero que cada habitación, cada pasillo, cada área común del hospital haga que las personas se sientan como si estuvieran siendo cuidadas por Esperanza misma, le había explicado Eduardo al equipo de diseño. El resultado era un edificio revolucionario que combinaba tecnología médica de vanguardia con un ambiente que se sentía más como un hogar cariñoso que como una institución fría. Los pasillos estaban decorados con jardines interiores. Las habitaciones tenían ventanas grandes que permitían luz natural abundante, y había espacios comunitarios donde las familias podían reunirse y apoyarse mutuamente durante tiempos difíciles. Pero fue durante una visita de inspección al sitio de construcción que ocurrió algo que cambiaría la perspectiva de Sofía sobre su futuro de manera fundamental. «Señorita Ramírez», la llamó una voz desconocida mientras ella y Eduardo revisaban los planos arquitectónicos en la oficina temporal del sitio. Se volvieron para encontrar a un hombre mayor, vestido modestamente, cuyo rostro mostraba las líneas de una vida de trabajo arduo. «Soy Roberto Vega», se presentó el hombre con timidez. «Trabajo en construcción aquí, pero también quería conocerla personalmente». «¿Conocerme? ¿Por qué?», preguntó Sofía, intrigada. Roberto sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas inesperadas. «Porque hace 25 años, cuando mi hija estaba muy enferma y no teníamos dinero para tratamiento médico, una señora llamada Esperanza Ramírez nos ayudó. Ella trabajaba en una casa rica, pero usó sus propios ahorros para pagar las medicinas que salvaron la vida de mi niña». La revelación dejó a Sofía completamente sin palabras. Esperanza nunca nos dijo su apellido completo, pero cuando escuché que este hospital iba a llamarse Hospital Esperanza Ramírez y que la nieta de la Esperanza que conocí iba a trabajar aquí, supe que tenía que venir a dar las gracias. Roberto continuó, su voz temblando con emoción. «Mi hija ahora es doctora, trabajando en el Hospital General. Todo lo que logró en la vida fue posible porque una mujer buena decidió ayudar a extraños sin esperar nada a cambio». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas de asombro mientras Roberto continuaba contando su historia. «Esperanza nos visitó cada semana durante el tratamiento de mi hija, trayendo comida, medicinas, pero sobre todo esperanza. Nos decía que todos merecíamos cuidado médico de calidad, independientemente de cuánto dinero tuviéramos». La historia de Roberto reveló una dimensión completamente nueva de la personalidad de Esperanza que Sofía nunca había conocido. Su abuela no solo había sido una empleada doméstica excepcional, sino también una activista silenciosa que había usado sus propios recursos limitados para ayudar a familias necesitadas. «Señor Vega», dijo Sofía con voz emocionada, «¿estaría dispuesto a contarme más historias sobre mi abuela? ¿Conoce a otras familias a las que ella ayudó?» «Conozco a muchas», respondió Roberto con entusiasmo. Esperanza tenía una red informal de personas que se ayudaban mutuamente. Ella coordinaba todo, asegurándose de que nadie pasara hambre o se quedara sin atención médica básica. Durante las siguientes horas, Roberto compartió historias que pintaron un retrato de Esperanza como una figura matriarcal en una comunidad de trabajadores inmigrantes que se apoyaban mutuamente para sobrevivir y prosperar en un país que a menudo los trataba como invisibles. «Eduardo», dijo Sofía esa noche, después de que Roberto se hubiera ido, «creo que acabamos de descubrir la verdadera misión de este hospital». «¿Qué quiere decir?» «Mi abuela no solo cuidaba a personas individualmente. Ella construía comunidad, creaba redes de apoyo. Se aseguraba de que las personas no solo recibieran atención médica, sino también dignidad y respeto». Sofía hizo una pausa, su mente trabajando para articular la visión que estaba tomando forma. El Hospital Esperanza no debe ser solo un lugar donde tratamos enfermedades. Debe ser el centro de una comunidad donde las personas se cuidan mutuamente, donde la atención médica es solo una parte de un sistema más amplio de apoyo humano. Eduardo miró a Sofía con admiración genuina, comprendiendo que ella había capturado la esencia de lo que haría que este hospital fuera verdaderamente revolucionario. «Sofía», dijo Eduardo con voz llena de convicción, «creo que acabas de definir el futuro de la atención médica en nuestro país». En ese momento, Sofía supo con certeza absoluta
que su destino estaba entrelazado no solo con honrar la memoria de su abuela, sino con continuar y expandir el trabajo de construcción de comunidad que Esperanza había comenzado décadas atrás. El día de la inauguración del Hospital Esperanza Ramírez amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir la culminación de un sueño que había tomado forma a través del dolor, la redención y el amor incondicional. La estructura imponente del hospital se alzaba contra el horizonte como un faro de esperanza, sus líneas arquitectónicas modernas fusionadas armoniosamente con elementos que evocaban la calidez de un hogar acogedor. Sofía se despertó antes del amanecer en su nuevo apartamento cerca del hospital, un espacio modesto pero cómodo que había elegido específicamente para estar cerca de su trabajo. Durante los últimos meses, había completado brillantemente sus estudios universitarios, graduándose con honores máximos y recibiendo reconocimientos nacionales por su investigación sobre atención médica comunitaria. Mientras se preparaba para el día más importante de su carrera profesional, Sofía sostuvo entre sus manos el collar de su abuela, una rutina matutina que había desarrollado durante los momentos más significativos de su vida. La joya familiar ya no se sentía como una simple herencia material, sino como un amuleto que la conectaba con la sabiduría y fortaleza de generaciones pasadas. «Hoy es el día, abuela», susurró hacia el espejo, ajustándose el collar sobre su uniforme nuevo de enfermera jefe. «Hoy tu sueño se convierte en realidad». El hospital había sido diseñado siguiendo la visión revolucionaria que Sofía había articulado meses atrás. No era simplemente un centro médico, sino un ecosistema completo de bienestar comunitario que incluía servicios médicos gratuitos, programas educativos de salud, espacios para reuniones familiares, jardines terapéuticos y una red de apoyo social que abarcaba desde cuidado infantil hasta asistencia legal para trabajadores vulnerables. Cuando Sofía llegó al hospital esa mañana, encontró a Eduardo supervisando los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración. Vestía un traje elegante pero no ostentoso, proyectando la imagen de un líder empresarial que había aprendido a usar su poder para el bien común. Los meses de trabajo conjunto en el proyecto habían fortalecido su relación, transformándola de una conexión basada en el pasado compartido hacia una asociación genuina enfocada en crear un futuro mejor. «Buenos días, Sofía», saludó Eduardo con una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como emoción. «¿Lista para cambiar la historia de la atención médica en nuestro país?» «Lista», respondió Sofía con confianza que había desarrollado a través de meses de preparación intensiva. «¿Han llegado ya las familias que Roberto contactó?» «Están comenzando a llegar», confirmó Eduardo. «Más de 200 personas cuyas vidas fueron tocadas por Esperanza durante todos esos años. Muchas de ellas nunca supieron su apellido completo, pero todas recordaban su bondad. La decisión de invitar a las familias que Esperanza había ayudado secretamente había sido idea de Sofía, una manera de honrar la verdadera dimensión del legado de su abuela. Durante semanas, Roberto y otros contactos comunitarios habían buscado a personas que recordaran la ayuda misteriosa de una mujer llamada Esperanza, que aparecía en momentos de crisis para ofrecer apoyo sin pedir nada a cambio. Mientras caminaban por los pasillos del hospital realizando la inspección final, Sofía se maravilló nuevamente de cómo cada detalle arquitectónico reflejaba los valores que Esperanza había vivido. Las habitaciones estaban diseñadas para mantener la dignidad de los pacientes, con espacios privados para familias y decoración que creaba un ambiente de sanación en lugar de enfermedad. «Sofía», dijo Eduardo, deteniéndose frente a una placa de mármol que habían instalado en el vestíbulo principal. «Hay algo que quiero mostrarte antes de que lleguen los invitados». La placa llevaba grabada una fotografía de Esperanza que Eduardo había encontrado entre los archivos familiares, mostrándola sonriendo mientras trabajaba en el jardín de la Casa Mendoza. Pero debajo de la imagen había un texto que Sofía no había visto antes. Esperanza Ramírez González, 1945-2018. Más que una empleada, fue madre, sanadora, constructora de comunidad y guardiana de la esperanza. Este hospital existe porque ella enseñó que el amor verdadero se manifiesta a través del servicio desinteresado a otros. Su legado vive en cada vida que sea sanada dentro de estas paredes. Sofía leyó las palabras con lágrimas corriendo por sus mejillas, conmovida por la manera en que Eduardo había capturado la esencia de quien había sido realmente Esperanza. «Eduardo, es perfecta»,
logró articular. Ella habría estado tan orgullosa de saber que su trabajo continuaría de esta manera. El texto fue inspirado por las cartas que ambos le hemos estado escribiendo, explicó Eduardo. Cada semana, cuando leía sus actualizaciones sobre el progreso del hospital y mis propias reflexiones sobre el proyecto, me daba cuenta de que estábamos documentando no solo la construcción de un edificio, sino la evolución de una filosofía de cuidado que ella había plantado en nuestros corazones. En ese momento, comenzaron a llegar los primeros invitados para la ceremonia. Los dignatarios gubernamentales y líderes empresariales que Eduardo había invitado se mezclaban con las familias trabajadoras que Esperanza había ayudado durante décadas, creando una diversidad social que reflejaba la visión inclusiva del hospital. Sofía observó con emoción creciente cómo Roberto Vega guiaba a un grupo de ancianos hacia la placa conmemorativa, explicándoles quién había sido Esperanza y cómo sus actos de bondad habían inspirado la creación de este centro médico revolucionario. Las expresiones de reconocimiento y gratitud en los rostros de estas personas mayores confirmaron que el legado de Esperanza había sido mucho más amplio de lo que incluso ella había imaginado. «Señorita Sofía», se acercó una mujer mayor con bastón, acompañada por una doctora joven que Sofía reconoció del Hospital General. «Soy Carmen Vega, la madre de Roberto. Y esta es mi nieta María, la niña cuya vida salvó su abuela hace tantos años». La doctora María Vega extendió la mano hacia Sofía con respeto profesional, pero sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. «Señorita Ramírez, toda mi carrera médica existe porque su abuela creyó que una niña pobre merecía la oportunidad de vivir y prosperar. He venido hoy no solo para honrar su memoria, sino para ofrecerme como voluntaria en este hospital. Quiero ser parte de continuar su trabajo». La oferta de la doctora Vega fue la primera de muchas que Sofía recibiría ese día. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud se acercaron durante la mañana para expresar su deseo de contribuir al modelo innovador de atención médica que el Hospital Esperanza representaba. Cuando llegó el momento de la ceremonia oficial, más de 500 personas se habían congregado en el jardín principal del hospital. Eduardo había insistido en que Sofía diera el discurso principal, argumentando que ella era quien mejor podía articular la visión que guiaría el funcionamiento diario de la institución. Sofía se dirigió al pódium con el collar de Esperanza brillando bajo el sol matutino, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fortaleza que provenía de saber que estaba cumpliendo un propósito que trascendía su propia vida. «Queridos amigos, familiares y colegas», comenzó Sofía, su voz clara y emocionada. «Hoy no estamos simplemente inaugurando un hospital. Estamos plantando una semilla de esperanza que crecerá para transformar la manera en que nuestra sociedad cuida a sus miembros más vulnerables». Sofía contó la historia de cómo había conocido a Eduardo, de cómo el collar de su abuela había reunido dos vidas separadas por malentendidos y de cómo habían descubierto que Esperanza había estado construyendo silenciosamente una red de apoyo comunitario que había tocado cientos de vidas. «Mi abuela me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que logramos tocar positivamente», continuó Sofía. «Eduardo Mendoza me enseñó que el poder real viene de usar nuestros recursos para elevar a otros. Juntos, hemos aprendido que los milagros más grandes ocurren cuando combinamos la compasión con la acción». El silencio reverente que siguió a sus palabras fue roto por aplausos espontáneos que se convirtieron en una ovación de pie. Entre la audiencia, Sofía pudo ver rostros de todas las edades y backgrounds socioeconómicos, unidos en un momento de reconocimiento compartido de que estaban presenciando algo verdaderamente transformador. Eduardo se acercó al pódium para las observaciones finales, pero antes de hablar, se volvió hacia Sofía con una expresión que ella no había visto antes. «Sofía», dijo Eduardo con voz emocionada que llevaba claramente hasta los últimos asientos. «Hay algo más que quiero anunciar hoy, algo que represente el compromiso total de nuestra familia con esta misión». Sofía lo miró con curiosidad mientras Eduardo sacaba del bolsillo de su saco un sobre elegante. «He decidido donar el 70% de mi patrimonio personal para crear el Fondo Perpetuo Esperanza Ramírez, que garantizará que este hospital y otros similares puedan operar indefinidamente sin depender de financiamiento gubernamental o privado». La magnitud del anuncio dejó a toda la audiencia sin palabras.
Eduardo estaba comprometiendo la mayoría de su fortuna para asegurar que la visión de atención médica comunitaria pudiera expandirse por todo el país. Pero más importante que el dinero, continuó Eduardo, quiero anunciar que Sofía Ramírez será la directora ejecutiva del fondo, con autoridad completa para determinar cómo se utilizan estos recursos para crear más hospitales comunitarios y programas de apoyo social. La revelación final fue abrumadora para Sofía. Eduardo no solo estaba donando su fortuna, sino que estaba poniendo el control de esa fortuna en manos de la nieta de la mujer que había criado con tanto amor. El anuncio de Eduardo resonó por todo el jardín como una onda expansiva de esperanza. Sofía permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo se había convertido en la directora ejecutiva de uno de los fondos benéficos más grandes del país, sino que tenía en sus manos el poder de transformar la atención médica para millones de personas vulnerables. Eduardo, susurró Sofía cuando finalmente logró hablar. ¿Estás seguro de esto? Es una responsabilidad enorme. Completamente seguro, respondió Eduardo con una sonrisa que reflejaba paz profunda. Durante años acumulé riqueza, sin un propósito real. Esperanza me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. No puedo pensar en nadie mejor que usted para llevar adelante esa misión. Entre la audiencia, las personas comenzaron a acercarse para expresar su gratitud y apoyo. Roberto Vega fue el primero en llegar al pódium, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Señorita Sofía», dijo con voz emocionada, «mi esposa murió el año pasado sin poder ver este día, pero sé que está sonriendo desde el cielo. Esperanza sembró semillas de bondad que ahora se están convirtiendo en un bosque entero de esperanza». La doctora María Vega se acercó después, acompañada por un grupo de colegas médicos. «Directora Ramírez», dijo formalmente pero con calidez genuina, «queremos ser los primeros en solicitar oficialmente trabajar en este hospital, no solo como voluntarios, sino como parte del personal permanente. Estamos dispuestos a trabajar por salarios reducidos a cambio de ser parte de algo que realmente cambie vidas». Durante la siguiente hora, Sofía se encontró rodeada de profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores y miembros de la comunidad que querían contribuir al modelo revolucionario que acababa de nacer. La respuesta abrumadoramente positiva confirmó que habían creado algo que la sociedad había estado esperando sin saberlo. Cuando los invitados oficiales comenzaron a retirarse, quedó un grupo más íntimo de personas que habían sido directamente tocadas por la vida de esperanza. Eduardo había organizado discretamente una segunda ceremonia más personal, donde plantarían un jardín conmemorativo en honor a todas las personas que Esperanza había ayudado durante su vida. «Queremos que cada planta en este jardín represente una vida que fue tocada por la bondad de Esperanza», explicó Eduardo mientras guiaba al grupo hacia un área especialmente diseñada del paisaje hospitalario. Sofía observó con emoción profunda cómo familias enteras participaban en plantar flores, árboles pequeños y hierbas medicinales que crecerían junto con el hospital. Los nietos de personas que Esperanza había ayudado décadas atrás plantaban junto a los hijos de familias que habían recibido asistencia más recientemente, creando un tapiz viviente de generaciones conectadas por actos de compasión. «Sofía», se acercó una mujer mayor que no había hablado durante la ceremonia principal. «Soy Elena Herrera, hermana de Carmen, la profesora que usted conoce». Sofía reconoció el apellido inmediatamente. La doctora Carmen Herrera había sido su mentora universitaria más influyente. «Carmen me habló de usted desde que comenzó sus estudios», continuó Elena. «Pero lo que no sabía es que mi familia también fue ayudada por Esperanza cuando éramos muy jóvenes. Esperanza pagó los libros escolares de Carmen cuando nuestros padres no podían permitírselos». La revelación de que incluso su profesora favorita había sido beneficiaria de la generosidad de Esperanza demostró a Sofía cuán extensiva había sido la red de apoyo que su abuela había construido silenciosamente. «¿Cuántas familias cree que ayudó mi abuela durante todos esos años?», preguntó Sofía a Eduardo, mientras observaban el jardín conmemorativo tomar forma. «Según las investigaciones que hemos hecho, probablemente más de 300 familias recibieron algún tipo de asistencia directa de Esperanza», respondió Eduardo. «Pero el impacto indirecto, las vidas que fueron tocadas por las personas que ella ayudó,
Es imposible de calcular. Eduardo hizo una pausa, mirando hacia el edificio del hospital que se alzaba detrás de ellos. Sofía, creo que Esperanza entendía algo que a la mayoría de nosotros nos toma décadas aprender, que el amor genuino se multiplica exponencialmente cuando se comparte desinteresadamente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores dorados que reflejaban la luz en las ventanas del hospital, Sofía se encontró sola por primera vez en todo el día. Caminó lentamente por los pasillos del edificio que ahora era su responsabilidad, deteniéndose en cada área para visualizar cómo funcionaría cuando estuviera lleno de pacientes, familias y personal médico dedicado. En la sala pediátrica, imaginó niños recuperándose de enfermedades mientras sus familias recibían apoyo emocional y educativo. En la clínica para adultos mayores, visualizó abuelos recibiendo atención médica digna mientras compartían historias y sabiduría con voluntarios jóvenes. En los espacios comunitarios, vio reuniones donde las familias aprendían sobre nutrición, prevención de enfermedades y apoyo mutuo. ¿Contemplando el futuro?, preguntó Eduardo, apareciendo en el pasillo con 2 tazas de café. Pensando en mi abuela, respondió Sofía, aceptando gratefully la bebida caliente. Me pregunto si ella imaginó alguna vez que sus pequeños actos de bondad se convertirían en algo así. Creo que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Eduardo con convicción. Esperanza entendía que estaba plantando semillas en los corazones de las personas, semillas que eventualmente crecerían y darían frutos que ella tal vez nunca vería, pero que existirían porque ella tuvo la fe para plantarlas. Caminaron juntos hacia la oficina que sería el centro de operaciones de Sofía, un espacio amplio con ventanas que daban vista tanto al jardín conmemorativo como a la comunidad circundante que el hospital serviría. Eduardo, dijo Sofía después de un momento de silencio contemplativo, quiero que sepa que acepto esta responsabilidad no solo por mi abuela, sino también por usted. Ha demostrado que es posible usar el poder y la riqueza para crear algo hermoso en lugar de simplemente acumular más. Sofía, trabajar con usted en este proyecto me ha enseñado más sobre el verdadero éxito de lo que aprendí en décadas construyendo mi imperio empresarial, respondió Eduardo con honestidad profunda. Usted me ha ayudado a reconectar con la persona que Esperanza trató de enseñarme a ser cuando era joven. En ese momento, Sofía tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Eduardo, quiero pedirle algo. Quiero que sea el presidente del consejo directivo del Fondo Esperanza Ramírez. No como una posición honoraria, sino como un socio activo en todas las decisiones importantes. Eduardo la miró con sorpresa genuina. ¿Está segura? Usted tiene toda la autoridad legal para dirigir el fondo independientemente. Estoy segura, respondió Sofía firmemente. Mi abuela nos reunió por una razón. Juntos somos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Este trabajo requiere tanto su experiencia empresarial como mi comprensión de las necesidades comunitarias. La propuesta de Sofía selló una asociación que había evolucionado naturalmente desde el reconocimiento mutuo hasta el respeto profesional y finalmente hasta un vínculo familiar que trascendía la sangre. Acepto, dijo Eduardo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Será un honor trabajar con usted para expandir este modelo por todo el país. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera retirado y los trabajadores hubieran terminado de limpiar los espacios del evento, Sofía y Eduardo realizaron un último recorrido por el hospital. Se detuvieron finalmente en la placa conmemorativa de Esperanza, donde alguien había dejado flores frescas y una nota escrita a mano. Sofía leyó la nota en voz alta. Gracias, Esperanza, por enseñarnos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en acción. Tu legado vivirá para siempre en las vidas que este hospital salvará. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Sofía, tocando suavemente el collar que había llevado durante todo el día. ¿Qué? Que mi abuela logró algo que la mayoría de las personas no consigue. Creó un círculo de amor que se completa y se expande al mismo tiempo. Usted me encontró a través de este collar. Yo encontré mi propósito a través de usted. Y ahora juntos estamos creando oportunidades para que otras personas encuentren esperanza y sanación. Eduardo asintió, comprendiendo la profundidad de lo que Sofía había articulado. Esperanza sabía que el amor verdadero no es un recurso finito que se agota cuando se comparte, reflexionó Eduardo.
Es una fuerza que se multiplica cada vez que se da libremente. Mientras salían del hospital esa noche, tanto Sofía como Eduardo sabían que estaban cerrando un capítulo de sus vidas, pero también comenzando otro. El niño huérfano que había perdido su camino había encontrado la redención a través del servicio. La joven que había luchado por sobrevivir había descubierto que su verdadero poder residía en elevar a otros. 2 semanas después, el Hospital Esperanza Ramírez abrió oficialmente sus puertas. El primer paciente fue una niña de 7 años cuyos padres no podían pagar tratamiento médico para su condición cardíaca. Cuando Sofía sostuvo la mano de la niña mientras era preparada para cirugía, sintió la presencia de Esperanza más fuertemente que nunca. «No tengas miedo», le susurró a la pequeña paciente. «Aquí estás rodeada de amor». La niña sonrió con confianza que solo poseen los niños que se sienten verdaderamente seguros, y en esa sonrisa, Sofía vio el futuro. Miles de sonrisas similares, miles de vidas transformadas, miles de familias que encontrarían esperanza donde antes solo había desesperación. El collar de Esperanza brilló suavemente bajo las luces del quirófano, ya no solo una reliquia del pasado, sino un símbolo viviente de que el amor verdadero nunca termina, solo encuentra nuevas maneras de florecer.